Nochevieja del Año Nuevo Lunar. Esa noche, Agustín y un grupo de amigos idearon un nuevo juego. Fingir estar en bancarrota durante medio mes y ver cómo los trataría su pareja. Sabían que quienes podían quedarse a su lado no eran personas simples y no se dejarían engañar con facilidad. Así que, para que la actuación fuera completa, decidieron montar un gran plan juntos. Usaron el método más simple para decidir quién sería el arruinado. Colocaron una botella de alcohol en el suelo y la hicieron girar con fuerza. La boca de la botella apuntó en dirección a Agustín, pero el que antes estaba lleno de confianza terminó cayendo presosamente por culpa de la persona en la que más confiaba. En la noche de Nochevieja, Agustín, vagando por las calles, hizo una llamada telefónica. Gracia, ya no tengo hogar. ¿Podrías acogerme por un rato? Capítulo 1. Cuando recibí la llamada, el último plato de la cena de Nochevieja acababa de llegar a la mesa. Aunque en esta pequeña casa solo estábamos Ana y yo, la cena de este año seguía siendo abundante. Ana tenía mi teléfono en las manos. No sabía exactamente a qué estaba jugando, pero justo cuando iba a llamarla para comer, corrió emocionada hacia mí. Mamá, papá dice que no tiene dinero y quiere comer. ¿Dejamos que venga? ¿No tiene dinero? Al principio pensé que se trataba de una llamada fraudulenta y estaba a punto de quitarle el teléfono y colgar, pero entonces vi el nombre en la pantalla. Agustín. Alguien que había desaparecido de mi vida durante mucho tiempo y que, al mismo tiempo, era mi esposo. Las generaciones anteriores de nuestras familias habían sido viejos amigos. Cuando a mis padres les ocurrió una desgracia y mis tíos se apoderaron de la mayor parte de los bienes familiares, me casé con él, pero en realidad, yo no era más que una herramienta para complacer a sus padres. Solo cuando Agustín tenía que regresar a la antigua mansión, situada a miles de kilómetros, para ver a sus padres, nosotros éramos marido y mujer. El resto del tiempo, él estaba con su verdadero amor, Mónica. No me desagradaba seguirle el juego. Soportar unos días de asco a cambio de una paga suficiente para que Ana y yo viviéramos medio año. Visto desde el punto de vista más racional, esto era realmente el mejor trabajo del mundo. Que alguien tan inmensamente rico como Agustín dijera que no tenía dinero solo podía significar dos cosas. La primera, que lo hacía a propósito para humillarme y así complacer a Mónica. La segunda, que realmente se había arruinado. Por lo que yo sabía de él, estaba convencida de que se trataba de la primera opción. No quería que viniera, especialmente en un día tan importante como este, pero justo cuando estaba a punto de rechazarlo, bajé la mirada y vi los ojos de Ana. Ella quería ver a su padre. Era demasiado pequeña para entender los supuestos amores y odios entre adultos. Solo sabía que la última vez que había visto a su padre fue medio año atrás, en una breve aparición durante un banquete familiar. A diferencia de mí, Ana quería mucho a su padre. Sus recuerdos de él aún se detenían en las risas del parque de atracciones, en la belleza deslumbrante de los fuegos artificiales en las noches de verano. La persona al otro lado del teléfono no decía nada, permanecía en silencio. Bromas o no, aunque yo pasara un mal rato, al menos habría dinero suficiente para que Ana pudiera ir a un buen colegio. Ven entonces, ahora estamos en Rosa Garden. Cuando llegues, sube directamente al tercer piso. Parecía que desde el otro lado de la llamada llegó de repente el chirrido de un frenazo brusco, y la confusión de Agustín se sentía como si hubiera atravesado la pantalla y aparecido justo frente a mí. Mencionó un lugar que yo solo había oído nombrar, un complejo residencial de lujo que estaba casi al otro lado de la ciudad. Me reí con amargura. ¿Alguien como yo cómo podría permitirse vivir en un lugar así? No te esperaré. Si quieres comer, camina más rápido por tu cuenta. Capítulo 2. Agustín llamó a la puerta de mi casa en los últimos segundos de la cuenta regresiva, aunque ya llevaba puesta ropa barata que, con solo levantar el brazo, producía una gran cantidad de electricidad estática. Eso no lograba ocultar la repugnante arrogancia que había desarrollado tras pasar tanto tiempo en una posición de poder. Nada más entrar, frunció el ceño de manera instintiva. ¿Cómo puedes dejar que Ana viva en un lugar así? Seguía siendo ese tono altivo y dominante de siempre. Cuando dejé aquel hogar, no llevaba ni un centavo encima y además tenía conmigo a una hija que no podía separarse de mí. Para poder mantenernos a las dos, tuve que ir humildemente a buscar todo tipo de trabajos. Al principio solo conseguía empleos temporales, ahorrando poco a poco. En aquella época, lloraba todas las noches cargando a Ana a la espalda. No entendía por qué Gracia, que había vivido entre lujos desde pequeña hasta los 25 años. El día de su 26º cumpleaños tenía que rebajarse a suplicar por un trabajo agotador que, tras una noche entera, apenas le daba 100 yuanes. Más tarde, apoyándome en lo poco que había acumulado antes de casarme con Agustín, escribí muchos textos,
Casi como una mosca sin cabeza, escribir sin parar, ser rechazada una y otra vez, y aún así seguir escribiendo. Con el tiempo, nuestra vida por fin mejoró un poco y entonces tuve la capacidad de llevar a Ana a vivir en esta casa que, a los ojos de Agustín, era vieja y diminuta. Y durante todo ese tiempo, Agustín no me había dado ni siquiera una limosna. Después de inclinarme para atarle a Ana una bufanda roja y convencerla de que se fuera a dormir a su habitación, justo cuando estaba a punto de estallar, su cabecita volvió a asomarse. Papá, mañana también tienes que pasar el año nuevo con Ana. Cuando por fin logré que Ana se durmiera, la sonrisa que tenía en el rostro se desvaneció al instante. Arrojé delante de Agustín los cuencos y palillos astillados. Sobre la mesa solo quedaban restos de comida ya fría. Un lugar así, joven señor Cruz. Este ya es el mejor nivel de vida que puedo darle a Ana. No como ciertas personas que normalmente miran a los demás por encima del hombro y, cuando caen en desgracia, ni siquiera pueden conseguir un plato de comida. Al escuchar mis palabras cargadas de sarcasmo y pullas, Agustín Cruz estuvo a punto de replicar de inmediato, pero al segundo siguiente, pareció recordar cuál era su situación actual. No era más que un vagabundo en bancarrota, ya no el altanero presidente Cruz de antaño. Con torpeza, recogió los cuencos y palillos frente a él y, en silencio, comió los platos acompañándolos con un cuenco de arroz caliente. A mitad de la comida, finalmente habló. No quise decir eso antes. Simplemente no entiendo por qué, teniendo la casa de Boyoetianzu, no vives allí y, en cambio, vienes a este apartamento tan viejo y pequeño. Levanté la cabeza y observé al hombre frente a mí. Su expresión no parecía fingida. La casa, ¿qué casa? Si de verdad hubiera habido una casa, Ana no habría tenido que, la noche en que nos echaron de la familia Cruz, ir a golpear la puerta de un refugio a medianoche para no morir congelada. Vivimos varios días en el refugio, y solo después de vender las últimas 2 joyas que mis padres me dejaron y que yo había escondido, tuvimos el valor de marcharnos de allí. Las cejas de Agustín se fruncieron con fuerza. Parecía incapaz de comprender lo que estaba diciendo. ¿No fuiste tú quien dijo que quería irse? Además, cuando te fuiste, hice que Mónica transfiriera 50 millones a tu tarjeta para tus gastos de vida. También le pedí que pusiera la casa de Boyue a tu nombre. Al oír eso, lo negué de inmediato. Agustín, no se te ocurra comportarte como un perro rabioso que muerde a todo el mundo solo porque ahora no tienes dinero. Si puedes investigar, hazlo. Y si llegas a comprobar que yo tomé lo que dices, que no tenga un buen final. Agustín me miró fijamente. Yo no dije nada más, solo que, cuando los fuegos artificiales estallaron afuera de la ventana, hubo algo que, por un instante, se pareció a aquellos tiempos en los que ambos solíamos enfadarnos por orgullo. Capítulo 3. Él y yo, en otro tiempo, también fuimos esos amigos de la infancia, de los cuentos. Nuestros abuelos ya habían sido viejos conocidos que salieron juntos a abrirse camino en el mundo. Esa relación se mantuvo hasta la generación de nuestros padres, que seguían siendo muy buenos amigos de la familia. Pero cuando llegó mi generación, mi familia ya había empezado a decaer, el poder de decisión se había dispersado, y la familia Cruz también atravesaba una crisis, incapaz de brindar a la mía ninguna ayuda real. Para entonces, el vínculo con la familia Cruz solo se sostenía porque mis padres aún lo mantenían. Y fue precisamente en ese periodo cuando conocí a Agustín. A los padres de Agustín yo les agradaba mucho, y mis padres también se alegraban de verlo. Así que durante aquel tiempo los adultos luchaban fuera, mientras yo pasaba todos los días siguiendo a Agustín. En aquel entonces, él me veía como a la hermana menor que más quería. Con el poco dinero de año nuevo que tenía, me compraba dulces, incluso arriesgándose a salir herido. Ahuyentaba a los que se atrevían a intimidarme. Con sus propias manos hacía pequeños objetos sin valor, aunque se llenara las manos de cortes y heridas, hasta que mis padres murieron en un accidente. Frente a esos tíos que parecían hienas, él me protegió colocándose delante de mí y dijo que yo era su esposa, que intimidarme a mí era insultar a la familia Cruz. En ese momento pensé que debía de amarme. Más tarde, cuando llegaron sus padres, él, obstinado, me tomó de la mano y se plantó frente a su tío y su tía, expresando en silencio sus sentimientos. Y ese día, una horquilla fue colocada en mi cabello. Era una reliquia heredada de la familia Cruz. Antes la llevaba su madre, hasta que en aquella ocasión se la quitó con sus propias manos para que su hijo la colocara en mi cabeza. Desde ese día, entré oficialmente a vivir en la familia Cruz como la prometida de Agustín. Con su protección, nadie se atrevía a murmurar sobre nosotros. Así, Agustín y yo ingresamos en la misma universidad. El día de la graduación, en el campo deportivo y ante la mirada de todos, aquel Agustín que me amaba me pidió matrimonio. Esos años fueron realmente como un sueño interminable y hermoso, uno que te hace hundirte en él y creer que serás feliz toda la vida.
No sé si el Agustín de entonces tenía algún otro propósito. Solo sé que, para la gracia de aquel tiempo, no importaba que me pidiera Agustín Cruz, yo se lo habría dado todo. Incluso el 15% de las acciones del Grupo Cruz que el matrimonio Cruz me entregó el día en que alcancé la mayoría de edad, la noche anterior a la boda. Fui a buscarlo y le dije, Agustín, a partir de mañana seré tu esposa. Las acciones del Grupo Cruz no me sirven de nada, pero sé que para ti tienen un gran valor. Después de casarnos, transfiramos todas esas acciones a tu nombre. En aquel momento, no sabía que al pensar solo en él había arruinado los planes del matrimonio Cruz. Su idea original era que yo conservara las acciones mientras Agustín empezaba desde abajo, de modo que pudiera establecer su prestigio y, al mismo tiempo, asegurar nuestra posición dentro del Grupo Cruz. Después de que transferí las acciones a Agustín, el matrimonio Cruz lo descubrió muy pronto. Me buscaron y me dijeron que usarían otros métodos para limitarlo, pero fui yo quien los detuvo. Creía en los sentimientos de tantos años con Agustín. No creía que me hubiera tomado como esposa no por amor, sino solo por amar su brillante futuro. Hay que admitirlo, Agustín era una persona capaz. Tras obtener esas acciones, avanzó a toda velocidad y logró hacerse con el control del Grupo Cruz. Esto ocurrió 10 años antes de lo que el matrimonio Cruz había previsto. Joven, exitoso, lleno de ambición, 10 años bastan para dar lugar a innumerables épocas turbulentas. Una gran cantidad de personas que querían obtener beneficios sin esfuerzo comenzaron a acercarse a él. El amor que él me profesaba podía detenerlas 1 o 2 veces, pero no podía hacerlo 100, ni 1000 veces. Capítulo 4. El día en que nació Ana supe que él me había sido infiel con una empleada de bajo rango del departamento de marketing. Se llamaba Mónica. Era un año mayor que yo, una compañera mayor de nuestra universidad, y tras graduarse entró a trabajar en la empresa de la familia Cruz. Cuando ella ingresó en la empresa, coincidió justo con la boda de Agustín y mía. Así que, durante mi embarazo, ellos ya habían empezado a liarse. Este asunto, naturalmente, no pudo ocultarse. El matrimonio Cruz dejó clara su postura desde el primer momento. Mónica jamás obtendría su reconocimiento ni podría entrar en la familia Cruz. Aunque Agustín ya controlaba la mayor parte de los negocios de la familia, seguía sintiendo un profundo temor hacia sus padres. Después de una gran pelea con el matrimonio Cruz, vino a proponerme un plan. Frente a sus padres, fingiría haber terminado con Mónica, y cada vez que necesitara verlos, yo tendría que estar a su lado interpretando el papel de una esposa amorosa. Aparte de eso, se divorciaría de mí, y yo conservaría todos los derechos de su esposa, excepto el certificado legal de matrimonio. En el divorcio, él quería la custodia de Ana, pero Ana era una hija que yo había dado a luz tras rozar la muerte. Sabía que, si se quedaba a su lado, con el cegado de amor, cualquier día podría escuchar a Mónica y tratar cruelmente a mi hija. Así que ese día, frente a él, me corté la muñeca y lo amenacé. La custodia de Ana debía quedarse en mis manos. El divorcio era posible, pero la custodia de Ana era la única condición bajo la cual aceptaría divorciarme de él. Al principio, Agustín no creía que yo fuera capaz de llevar las cosas hasta el extremo, pero cuando me corté la muñeca por segunda vez, empezó a entrar en pánico. Él sabía muy bien que, si yo moría por este asunto, Mónica no solo jamás entraría en la familia Cruz, sino que incluso ella misma podría ser eliminada en secreto por el furioso matrimonio Cruz. En la familia Cruz no existía la típica relación de cariño entre padres e hijos. Su vínculo ya se había corrompido desde el momento en que yo entregué mis acciones a Agustín. De ser familia, pasaron a convertirse en rivales que se vigilaban y se calculaban mutuamente, y ese cambio se debía por completo a mi estupidez. No quería que, por culpa mía, el matrimonio Cruz terminara rompiendo con su único hijo en su vejez. Acepté su plan, pero, a cambio, cada vez que yo lo acompañara a presentarse ante el matrimonio Cruz, él debía pagarme una tarifa por aparecer, 50,000 por vez. Y además, si aparecía o no, dependía de mi estado de ánimo. 50,000 no era gran cosa para él. Su ira venía de la humillación que sentía, como un presidente encumbrado, cuando había tenido que rebajarse así para suplicar a alguien. Además, aunque evitara en lo posible regresar a la antigua mansión de la familia Cruz, yo al menos tenía que aparecer ante sus padres una vez al año. Eso significaba que, cada año, él tenía que venir a suplicarme con la cabeza baja. Cuando Agustín escuchó esta condición, su expresión cambió varias veces, hasta que solo quedó la furia. Gracia. ¿Qué significa esto? Después de tantos años no sientes ni una pizca de afecto por mí. Muy bien. En ese caso no te daré ni un centavo. Esperaré el día en que vengas a suplicarme. Me burlé de él. ¿Afecto? ¿Por qué no te lo preguntas a ti mismo, si había afecto? ¿Cómo apareció Mónica? No me digas que alguien te ató y que Mónica te forzó.
Y que luego, de forma irrefrenable, te enamoraste de ella. Ese cuento cuéntaselo al perro del pueblo y ni siquiera él se lo creería. El rostro de Agustín se contrajo un par de veces, pero no dijo ni una palabra. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Al irse, cerró la puerta de un portazo. Cumplió su palabra. Durante 4 años después de dejar la familia Cruz, no vi ni un solo centavo de la supuesta compensación por el divorcio. Desde aquel día, me fui de la familia Cruz. En 4 años, solo lo vi 4 veces. No sabía dónde vivíamos. Cada encuentro era después de que yo llevara a Ana a un centro comercial y entonces permitiera que él enviara a alguien a recogernos. Aunque, estrictamente hablando, esos 50,000 al año sí existían y no vivíamos en la miseria absoluta. Ana era aún pequeña y había muchos gastos. Yo solo podía escribir algunos textos de vez en cuando para complementar los ingresos, haciendo cuentas con cuidado. La vida apenas lograba seguir adelante, de manera ajustada, pero suficiente. Capítulo 5. Al pensar en todo lo que había ocurrido a lo largo de estos años, Agustín se sintió inquieto y se frotó las cejas con irritación. Lo que dije entonces fue solo una frase dicha por rabia. Ese mismo día, al volver a la empresa, le pedí a la secretaria Ava que transfiriera la compensación que te había prometido. Observó la disposición de la casa a su alrededor, aunque se notaba que todo estaba hecho con esmero. No podía ocultarse la realidad de la estrechez económica. Ana es, después de todo, mi hija. ¿Cómo podría permitir que viviera una vida así? Lo interrumpí, pero, lamentablemente, eso es exactamente lo que hiciste. De manera casi instintiva, marcó el número de la secretaria Ava. Ava llevaba muchos años trabajando junto a Agustín, incluso bajo la idea de que Agustín ya estaba en bancarrota. Atendió la llamada de inmediato. Ava, hace 6 años te pedí que entregaras personalmente a Gracia los 50 millones y la casa de Boyue. ¿Lo hiciste? ¿50 millones? Si ese dinero realmente hubiera llegado a mis manos, Ana no habría tenido que pasar conmigo por tantas penurias todos estos años. La secretaria Ava guardó silencio un momento antes de responder. Presidente Cruz. Firmé los documentos de transferencia en su nombre. La ejecución concreta la llevaría a cabo su asistente. En cuanto a lo que ocurrió después, tendrá que preguntárselo a la señorita Mónica. Yo sabía que, en aquel entonces, la asistente que seguía a Agustín no era otra que Mónica. Al volver a pensar en ese nombre, una ira inexplicable volvió a encenderse en mi interior. Mónica, otra vez ella. Ya había obtenido suficiente, pero aún no estaba satisfecha y tenía que meter mano también en lo que me pertenecía. Agustín y yo nos quedamos sentados en silencio. Tras colgar la llamada, él cayó en un mutismo profundo. Justo cuando el ambiente empezaba a volverse denso, Ana se acercó a mí sosteniendo un pequeño plato. En él había varios dumplings envueltos de forma torpe y desigual. No se había dormido. Aprovechando un descuido mío, se había colado en la cocina y, con manos torpes, había preparado unos cuantos dumplings. Mamá, este es el primer año nuevo que papá pasa con nosotros. ¿Puedes ayudarme a cocer los dumplings que hice para papá? Tomé el plato de las manos de Ana y la acompañé a la cocina. Cuando el cuenco de dumplings, algunos incluso abiertos, fue colocado frente a él, Agustín seguía mirando fijamente su teléfono. Yo sabía en quién estaba pensando, en los años anteriores, porque al día siguiente tenía que volver conmigo a la antigua mansión de la familia Cruz. En Nochevieja siempre usaba 1000 maneras distintas para apaciguar a Mónica. Ana miró a Agustín con expectación, pero no pudo evitar girarse y toser un par de veces. Su salud no era muy buena, simplemente porque cuando nació, aún no había llegado a término. Cuando yo llevaba 6 o 7 meses de embarazo, Mónica ya había empezado a publicar en secreto fotos junto a Agustín en distintos lugares. Al principio, solo aparecía una mano en una esquina o algún detalle insignificante, pero pronto se volvió cada vez más descarada. Cuando estaba embarazada de 9 meses, vi un video íntimo de ella con Agustín. En aquel momento yo estaba emocionalmente inestable. Tras ver el video, la rabia me subió a la cabeza y entré en parto prematuro. En la sala de partos, estuve a punto de no salir con vida. Ese día, Agustín regañó a Mónica por primera vez, pero ni siquiera llegó a terminar de insultarla. Sus lágrimas le cerraron la boca. Agustín, yo solo, no quiero vivir en la oscuridad. Quiero estar contigo abiertamente. Mientras ellos se mostraban afecto, yo desperté del desmayo y, en la oscuridad, escuché sus palabras de amor, sintiendo una repugnancia multiplicada. Desde hacía mucho tiempo, él solo me había usado como el escudo de Mónica. Entre él y yo, ya solo quedaba la más pura transacción económica. Cuando terminó de comer los dumplings, lo eché fuera de casa. Estás en bancarrota. Mañana probablemente tampoco tendrás dinero para pagar la tarifa de aparición. Ve a donde tengas que ir. Agustín bloqueó la puerta con el pie.
pero no tengo a dónde ir. Pisé con fuerza su pie, de manera instintiva. Agustín lo retiró. La puerta se cerró de golpe frente a él. No es mi problema. ¿Y Mónica? ¿No es ella a quien más amas? ¿Por qué no vas con ella? Agustín permaneció un largo rato frente a la puerta cerrada. La luz con sensor del pasillo se encendió y se apagó varias veces, hasta que finalmente solo quedó él, sentado en la oscuridad. En realidad, ya había ido a buscar a Mónica hacía mucho tiempo. Capítulo 6. En el mismo instante en que comenzó el juego, Agustín ya se dirigía a la casa de Mónica. Pensaba que, durante todos esos años, la había tratado tan bien que, sin importar lo que Mónica quisiera, con solo decir una palabra él se lo entregaría por duplicado. Un trato así era suficiente para derretir cualquier corazón endurecido. Ahora que había caído en desgracia, Mónica no tenía ninguna razón para no ayudarlo. Incluso de camino a casa de Mónica, aún se preocupaba por ella, temiendo que al enterarse de su situación se pusiera demasiado nerviosa y perdiera la compostura, con miedo de que pudiera hacerse daño. Ya había tomado una decisión, mientras Mónica dejara claro que estaba dispuesta a ayudarlo, que aceptara vender una pequeña parte de los regalos que él le había dado como capital para que pudiera volver a levantarse, él se lo compensaría después con el doble de cosas. Desde el principio, este juego había estado completamente bajo su control, podía detenerlo cuando quisiera. Sin embargo, una prueba que a los ojos de Agustín parecía absurdamente sencilla, Mónica la echó a perder desde el primer momento en que lo vio, cuando Agustín apareció en la puerta de su casa vestido con ropa barata. En el rostro de Mónica apareció un desprecio imposible de ocultar. Lo bloqueó en la entrada y, en la pantalla iluminada de su teléfono, se veía el grupo de chat que él tenía con sus amigos. En su día, el matrimonio Cruz también fue gente destacada. ¿Cómo pudieron engendrar algo como Agustín, capaz de arruinar casi por completo el patrimonio de la familia Cruz en tan poco tiempo? ¿Quién lo duda? Acabo de recibir noticias. Los viejos de la familia Cruz ya vendieron a bajo precio los pocos activos que quedaban y se fueron al extranjero. Agustín ahora no es más que un perro abandonado. De pronto, apareció otro mensaje nuevo en la pantalla. Espera, ¿la novia de Agustín no está también aquí? Échenla del grupo. Trae mala suerte. No vaya a ser que todavía le avise a Agustín. Al segundo siguiente, la pantalla mostró que Mónica había sido expulsada del grupo. Ni siquiera se molestó en pensar si aquello era una vuelta de tuerca preparada por Agustín. Tras tantos años a su lado, Mónica ya lo veía simplemente como un cajero automático sin cerebro, dispuesto a dejarse manipular. Ahora que el cajero ya no soltaba dinero, no tenía ningún sentido seguir a su lado. Antes que sacar dinero para apostar a que Agustín pudiera resurgir, era mejor pisarlo una vez más y asegurarse ella misma una gran suma de dinero. Ante la petición de Agustín, Mónica soltó una risa burlona. Presidente Cruz, ¿podría decirme por qué tendría que ayudarte? ¿Soy tu esposa? ¿Tenemos un certificado de matrimonio? Sus palabras retumbaron como un trueno en los oídos de Agustín. Pasó un buen rato antes de que lograra hablar con la voz temblorosa. Mónica, ¿no habíamos quedado en que lo siguiente sería ir a registrarnos? ¿Ya olvidaste todo lo bien que te traté antes? Al ver lo patético que estaba, Mónica se acercó y, con burla, le dio unas palmaditas en la cara. Presidente Cruz, todo eso fueron regalos del proceso de enamoramiento. Fue de mutuo acuerdo. Así que no vengas ahora a jugar la carta de los sentimientos. Y además, un hombre que por una tercera persona abandona sin dudar a su esposa y a su hija, cuya esposa casi muere en la sala de partos mientras él se mostraba cariñoso con otra justo al lado, y que ahora encima se ha arruinado. ¿Cómo voy a saber qué clase de vida miserable me esperaría si sigo a tu lado? Al ver a Agustín frente a ella, con los ojos enrojecidos como si quisiera despedazarla, Mónica se tapó la boca y soltó una leve risa antes de marcar el número de seguridad. Los guardias llegaron muy rápido, porque el complejo donde vivía Mónica había sido elegido cuidadosamente por él mismo en su momento. Estaba repleto de seguridad. Lo había escogido únicamente para protegerla. Pero cuando los guardias lo sacaron a la fuerza, Agustín comprendió cuán estúpido había sido todo lo que había hecho. Incluso cuando fue arrojado a la calle, las palabras que Mónica acababa de decir seguían resonando en su mente. Joven señor Cruz, ¿de verdad creíste que tenías tanto encanto como para que cualquier mujer se enamorara de ti? Para acercarme a ti, desde la universidad empecé a estudiarlo todo sobre ti, todos tus gustos. ¿Cómo podría existir alguien que fuera el amante perfecto? Lo que llaman perfección no es más que calcular con intención a alguien que no se da cuenta. Capítulo 7. En un banco al borde de la calle, en plena noche, Agustín permaneció sentado durante mucho tiempo antes de marcar finalmente un número. Muy pronto,
Varios coches deportivos se detuvieron frente a él. Unos cuantos jóvenes bien vestidos bajaron entre risas y se acercaron. ¿Qué tal, hermano Agustín? Este tipo de prueba no es algo que cualquiera pueda superar. Esta vez, ¿qué piensas regalarle a la cuñada? Nosotros nos encargamos de ayudarte a prepararlo todo. Se reían, pero al ver la expresión de Agustín, el ambiente se enfrió de inmediato. Tras intercambiar miradas, uno de ellos habló con cautela. Hermano Agustín, ¿no salió bien? Si necesitas ayuda, dínoslo. Haremos todo lo posible. Agustín giró la cabeza y miró el edificio antiguo que tenía a su espalda. Volvamos primero. El juego se acabó. Capítulo 8. Los petardos del Año Nuevo sonaron durante toda la noche. En esta ciudad, aparte de Ana, no tenía ningún familiar, así que no necesitaba levantarme temprano. Dejé que Ana se despertara sola y, después de desayunar, pensé en llevarla a dar un paseo. Ana tenía un pequeño problema en la nariz, y ahora el aire exterior estaba lleno de olor a azufre. Un momento ideal para sacarla a caminar. Al abrir la puerta, parecía haber algo pesado apoyado del otro lado. En el instante en que la abrí, aquello se vino hacia adentro. Cuando me di cuenta de qué era, una mano ya había bloqueado la puerta. Ana tiró de ella para abrirla del todo. Afuera estaba Agustín, aún somnoliento, con el rostro marcado por el sueño, y a su lado se apilaban bolsas grandes y pequeñas. Entendí al instante cuál era su intención, pero antes de que pudiera decir nada, Ana ya había salido corriendo y se había plantado junto a Agustín. Papá, ¿has venido a pasar el Año Nuevo conmigo? ¿Hoy podemos ir a hacernos fotos? Quiero una foto familiar. Mis compañeros dicen que soy una niña sin papá. Quiero enseñarles una foto para decirles que no solo tengo papá, sino que mi papá es alto y guapo. No quería volver a tener ningún contacto con Agustín, pero Ana deseaba demasiado a su padre. No tuve más remedio que dejar que Agustín se la llevara y pasara el día entero jugando con ella fuera. En el estudio fotográfico, el fotógrafo nos miró con una sonrisa forzada. Señora, ¿podría acercarse un poco más a este caballero y sonreír? Si no, esta foto se ve realmente. Durante todo el día, Agustín intentó muchas veces entablar conversación conmigo, pero yo no le dirigí ni una sola palabra. Escuchando al fotógrafo, forcé ligeramente la comisura de mis labios, a punto de decir algo, pero al bajar la mirada vi los ojos de Ana. Supe entonces cuánto deseaba esa foto. Respiré hondo y esbocé una sonrisa forzada, aunque rígida. Al menos era mucho mejor que al principio. De regreso a casa, Ana no soltó en ningún momento el pequeño marco de fotos. Dentro, los dos adultos parecían tener la mente en otra parte. Solo la niña que sujetaba las manos de sus padres sonreía con total felicidad. Cuando por fin conseguí que Ana se durmiera, Agustín me miró con cierta incomodidad, como cuando nos conocimos por primera vez. ¿Mañana podría Ana ir a acompañar a mis padres? El asunto de esa casa, tenemos que ir a resolverlo personalmente. No quería estar con él, y menos aún a solas. Pero el matrimonio Cruz trataba muy bien a Ana y, además, esa casa me pertenecía. Tenía que recuperarla. Capítulo 9. A primera hora de la mañana siguiente, un coche de lujo se detuvo frente a mi edificio. Ana subió con familiaridad al asiento trasero. La persona que venía era un buen amigo de Agustín. Ana lo había visto varias veces y lo conocía bastante. Después de despedir a Ana, llegó otro coche. Agustín estaba a punto de abrirme la puerta cuando me vio caminar hacia la parada de autobús. No muy lejos. Sus ojos se oscurecieron por un instante, pero al segundo siguiente cerró la puerta del coche y me siguió a grandes pasos. En el autobús, me senté en el asiento más alejado del fondo. Vi a Agustín, torpe y desorientado, de pie junto a la puerta manipulando su teléfono, hasta que, con la ayuda de unas señoras mayores detrás de él, consiguió pagar el billete. El precio fue que aquellas señoras lo estuvieron regañando durante todo el trayecto. Solo cuando se bajaron, él se dejó caer en el asiento, exhausto. Al verlo pasar vergüenza, no pude evitar burlarme por dentro, pero él no dijo nada. Cuando llegamos a la parada, bajé del autobús. Agustín me siguió, levantando el teléfono. ¿Es aquí? Pero todavía faltan varios kilómetros para Boyue. ¿Vamos a ir caminando? Giré la cabeza y, por fin, le dirigí la primera frase del día. ¿El presidente Cruz ya siente que esto es duro? Esto ya está bastante bien. Al menos hay autobús. En estos 6 años, he pasado por cosas mucho más duras que esto. Ahora cállate y camina bien. No vaya a ser que luego te caigas de cara al suelo como un perro. Agustín resbaló muchas veces en la calle nevada antes de llegar finalmente a la puerta de aquella vivienda. Dentro vivía gente, un matrimonio de ancianos cuyos rasgos se parecían en un 70% a los de Mónica. Al ver aparecer a Agustín, enseguida le tomaron la mano, observándolo con satisfacción.
como si fuera el orgulloso yerno del que su hija les había mostrado fotos. Pero el ceño fruncido de Agustín los dejó desconcertados. Señor Cruz, ¿ha venido hoy porque le ha pasado algo a Mónica? Tras una breve conversación, el matrimonio de ancianos se miró mutuamente, confundido. No presté atención a lo que hablaban. Me limité a recorrer con la mirada aquella casa que, según Agustín, me pertenecía. Desde cualquier ángulo, podía considerarse una residencia de primer nivel, situada en una zona animada, pero con una tranquilidad singular. Incluso las juntas de las paredes estaban impecablemente acabadas. Muchas estancias estaban vacías, excepto el dormitorio principal. No había ni rastro de vida cotidiana. Se notaba que, aunque Mónica había robado este lugar para que sus padres pasaran la vejez, probablemente ella misma no había puesto un pie allí. Un comportamiento así, no sabía si llamarlo filial o todo lo contrario. Al contemplar esta vivienda de un valor incalculable, los recuerdos dolorosos de los últimos años comenzaron a abalanzarse sobre mí como una marea. Cuando recién dejé la familia Cruz, salí a la calle con Ana sin un centavo. Los días en el refugio fueron los más miserables que he vivido. Al segundo día en el refugio, dejé a Ana al cuidado del personal y salí sola. Pedí prestado un poco de dinero. Viajé durante mucho tiempo en autobús y llegué a un viejo edificio abandonado, a medio construir. Era el lugar donde Agustín y yo solíamos mirar las estrellas, sin que él lo supiera. Había escondido allí el último regalo que mis padres me dejaron. Era un broche de gemas que me regalaron en el cumpleaños más feliz de mi vida. Vendí ese último recuerdo a un precio muy bajo y, con ese dinero, saqué a Ana del refugio. En los días que siguieron, busqué trabajo por todas partes, pero ¿cuántas personas estaban dispuestas a contratar a alguien que debía llevar consigo a un bebé de apenas unos meses y que, además, no tenía experiencia laboral? Durante ese periodo, conocí sufrimientos que jamás habrían aparecido ante mí dentro de un invernadero protegido. No tuve más remedio que obligarme a aprender a ahorrar hasta el extremo, a suplicar una y otra vez a otros que me ayudaran a cuidar de Ana, mientras yo aprovechaba cada segundo para hacer trabajos temporales, solo para conseguir un poco de dinero. Cifras que antes ni siquiera me habría molestado en mirar se convirtieron aquí en demonios que me aplastaban una y otra vez. No tenía a nadie en quien apoyarme, solo podía confiar en los textos que había escrito en mis ratos libres, corregirlos una y otra vez y enviarlos de nuevo, esperando obtener un resultado un poco mejor. Quizá hasta el cielo se apiadó de mi sufrimiento. Al final, logré tomar ese camino que me permitió cuidar de Ana en casa y, al mismo tiempo, ganar lo suficiente para mantener nuestra vida. Siempre odiaré estas penurias que no debería haber tenido que soportar, pero lo que más odio es a mí misma, a esa yo ignorante y necia, que solo sabía hundirse de cabeza en el amor. Una oleada de mareo me golpeó de pronto. Di unos pasos tambaleantes y, al final, no logré mantenerme en pie, pero en el instante en que caí, dos exclamaciones alarmadas llegaron a mis oídos. Señorita, ¿qué le pasa? Viejo, rápido, trae un poco de azúcar y agua caliente, rápido. Cuando desperté, aquel matrimonio de ancianos y Agustín estaban sentados a mi lado. Junto a mí había un librito rojo. Al verme despertar, los ancianos se miraron entre sí y, finalmente, soltaron un suspiro antes de empujarme ese libro. Señorita, el señor Cruz ya nos explicó todo. Cuando Mónica nos dejó vivir aquí, dijo que esta casa era un regalo del señor Cruz. Como el certificado de propiedad estaba a nuestro nombre, no lo dudamos, y al final te hicimos pasar por tanto sufrimiento. Esta casa te la devolvemos. Hemos vivido toda la vida de manera honrada. No hay razón para que, con medio cuerpo ya en la tumba, sigamos aprovechándonos de estas cosas. Mientras hablaba, el padre de Mónica sacó su teléfono para intentar marcar un número, pero tras varios intentos sin respuesta, solo pudo suspirar y rendirse. Justo cuando el padre de Mónica iba a decir algo más, se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Mónica aún no había aparecido, pero su voz ya había llegado hasta nosotros. Oigan, puede que últimamente vengan un par de perros y zorra diciendo que esta casa es suya. No se crean ni una palabra de esos dos inútiles. La casa es mía y punto. Y nadie va a cambiar eso. Capítulo 10. Ah, sí, Mónica. Esa afirmación es demasiado absoluta. El padre de Mónica se levantó furioso y la arrastró a la fuerza hasta delante de nosotros. Así te educamos nosotros, a depender siempre de ti misma, a no estafar ni engañar jamás. ¿Nos escuchaste? Mírate ahora. Mira todo lo que has hecho. Incluso te atreves a quedarte con la pensión de manutención de otra persona. ¿Todavía eres humana? ¿Cómo pudimos criar a una hija como tú? Pero aún así, Mónica soltó una risa burlona mientras barría con la mirada a todos los presentes, y finalmente fijó los ojos en el certificado de propiedad que estaba a mi lado. Sí, lo tomé. ¿Y qué?
Me lo gané con mis propias habilidades. ¿Quieren quitármelo? La mirada de Mónica se posó en nosotros. Un inútil en bancarrota, una zorra echada de casa, y dos viejos que solo pueden vivir a mi costa. Ahora mismo, con solo mover un dedo, puedo aplastarlos a todos. Mientras hablaba, se acercó, tomó el certificado de propiedad de mi lado, lo hojeó con desprecio y lo arrojó de nuevo frente a mí. Mírenlo bien, aquí el nombre que figura es el mío, sin mi consentimiento. ¿Con qué derecho creen que pueden llevarse estas cosas? Luego, recorrió con la mirada a Agustín, que permanecía a cierta distancia con la cabeza baja y en silencio. ¿Solo con esto? ¿Con un presidente Cruz que ya ha perdido todo su valor? Agustín levantó la vista y se encontró con la suya. Su voz era extrañamente serena. Mónica, ¿así eres en realidad? Todos estos años, abandoné una montaña de tesoros y me enamoré de cenizas volátiles. Mira tu teléfono. Este juego ya debería haber terminado. El sonido de una notificación resonó en su móvil. Mónica descubrió que había vuelto a aparecer en aquel grupo de chat del que poco antes la habían expulsado. Mónica, naciste para actuar, pero esta vez perdiste de la forma más completa. Las cosas que preparamos para Agustín parece que tendremos que venderlas a bajo precio. Al fin y al cabo, este tipo de objetos manchados nos dan asco incluso a nosotros. En cuanto a esas supuestas cosas que dices que te pertenecen, tenemos todo el tiempo del mundo para reclamártelas una por una. Y una última cosa, hemos hecho que investiguen a fondo todo lo que gestionaste desde que entraste a trabajar en el Grupo Cruz. Lo que hiciste, tú lo sabes mejor que nadie. El resto, tendrás tiempo de recordarlo despacio en prisión. El rostro de Mónica se volvió pálido de inmediato. Agarró su bolso e intentó marcharse, pero Agustín se adelantó y le bloqueó la salida. Mónica se quedó frente a él, mirándolo fijamente. Poco a poco empezó a reír, hasta doblarse por la cintura. Cuando recuperó la calma, volvió a sentarse en el sofá y enseguida se levantó otra vez, observando con atención todo a su alrededor. Mónica era muy inteligente. Con la información que tenía delante, podía reconstruir fácilmente su futuro. A Agustín, quien apuesta debe aceptar perder. Esta vez, perdí yo. Cuando se llevaron a Mónica, al pasar junto a Agustín soltó una risa baja. Qué lástima, presidente Cruz. Tú también perdiste. En este juego, no hay supervivientes. Capítulo 11. Después de irnos de allí, el matrimonio Cruz se enteró muy pronto de todo lo que había ocurrido durante ese tiempo. Regresaron apresuradamente desde la antigua mansión llevando consigo a Ana. Yo solo me reuní con ellos una vez y, después, me mudé con Ana a aquella casa. Los regalos de Agustín llegaban sin parar, como agua corriente. Yo los acepté todos sin excepción. Él vino una vez, como si quisiera decir algo, pero en el instante en que me vio, no logró pronunciar ni una sola palabra. El día del cumpleaños de Ana, el matrimonio Cruz apareció ante nosotros junto con Agustín. Gracia. Sabemos que entre ustedes dos ya no hay ninguna posibilidad en esta vida, pero Ana sigue siendo su hija. Ella merece todo lo mejor. Este es el documento de transferencia de acciones del Grupo Cruz. Aquí están las que originalmente te dimos a ti, junto con el 70% que estaba en manos de Agustín. Con solo firmar esto, todas esas acciones pasarán a nombre de Ana, lo que él te había prometido en su día. Nosotros lo hemos aumentado un poco más y lo hemos colocado en un fondo. Tanto tú como Ana recibirán una suma mensual. En cuanto al resto, dependerá de lo que a Ana le guste. Leí cada documento con sumo cuidado antes de firmar mi nombre. Agustín me miraba, pero no dijo nada. Él sabía que, aunque hablara, solo haría que el ambiente se volviera incómodo, sin servir para nada más. Cuando se marcharon, observé la espalda de Agustín mientras se alejaba y, por fin, le dirigí la primera frase. A Agustín. Si en aquel entonces Mónica hubiera sido apenas un poco más inteligente, ¿todo esto no habría sido distinto? Se quedó quieto, sin responder. Tras un largo rato, se volvió ligeramente, pero enseguida giró de nuevo la cabeza y se secó el rabillo de los ojos con la manga. Sí. Mónica tenía razón. En este juego, no hay supervivientes. Capítulo 12. Después de regresar a la antigua mansión, Agustín permaneció mucho tiempo sentado en su habitación, para luego levantarse y empezar a caminar de un lado a otro sin rumbo. Al final, sus pasos se detuvieron frente a una habitación que llevaba mucho tiempo sin abrirse. Era la habitación que había pertenecido a Gracia. Abrió la puerta y todo parecía no haber cambiado. Cada mueble, cada objeto, parecía haberse quedado detenido en aquella época en la que Gracia más lo amaba. Se sentó frente al escritorio y, tras un largo silencio, sacó un cuaderno del estante más bajo de la biblioteca cercana. Lo sabía. El diario de Gracia siempre había estado guardado allí. Ese secreto, Gracia solo se lo había contado a él. Al abrir el diario, encontró muchas fotografías en su interior.
La gran mayoría estaban relacionadas con él. Eran recuerdos de aquella etapa que compartieron. Una época sin intrigas ni cálculos. Al llegar al final del diario, vio una frase escrita. Agustín, pedazo de malo. Al final si te colaste a leer mi diario. Ya que has llegado hasta aquí, respóndeme una pregunta. Cuando leas esto, ¿sigues queriendo a Gracia? Seguro que nosotros vivimos juntos muy felices, ¿verdad? Por un instante, tuvo la ilusión de ver a la Gracia de 18 años de pie a su lado, mirándolo con una sonrisa traviesa. Tenía el cabello desordenado, recogido en aquella coleta que él había hecho torpemente en su día. En la habitación vacía resonaron una tras otra unas risas claras y cristalinas. La chica de la coleta parecía curvar los labios en una sonrisa suave. Así que es eso, ya lo entiendo.